Dentro de algunos temas importantes para comprender mejor el funcionamiento de las memorias, tenemos el sistema binario. Este sistema de base 2, es decir, que maneja únicamente dos cifras, unos y ceros, se utiliza principalmente en el mundo digital, ya que nos representa dos estados, alto y bajo, o en otras palabras, encendido y apagado. Representa la unidad mínima de información, es decir, un bit. Por otro lado, también estaremos utilizando el sistema hexadecimal o de base 16. Este sistema es utilizado con frecuencia en sistemas computacionales y aunque no sustituye al binario, sí es de gran utilidad a la hora de representar grandes cantidades, ya que al usar 16 cifras podemos representar cantidades más grandes con menos caracteres. Es importante conocer algunos temas básicos de la electrónica digital, ya que los estaremos utilizando en un futuro, y están fuertemente ligados con el funcionamiento de las memorias y los microcontroladores. Los circuitos secuenciales como flip-flops, latches, contadores, que nos ayudan a comprender tiempos y respuestas, y también los circuitos combinacionales para entender el funcionamiento de compuertas lógicas. Por último, es importante que comencemos a familiarizarnos con las hojas de datos de circuitos integrados. Esta información que nos proporciona el fabricante es de suma importancia, ya que explica el funcionamiento y las capacidades de cada componente. Comencemos con la teoría de memorias. Dentro de un dispositivo microcontrolador podemos encontrar dos o más memorias encargadas de manejar datos, instrucciones e información en general. Todas estas memorias las encontramos dentro del mismo encapsulado del circuito integrado, por lo que nuestro dispositivo es realmente pequeño. Contamos con dos tecnologías de fabricación diferentes en memorias de semiconductor. Las memorias volátiles manejan altas velocidades de acceso, es decir, para escribir o leer de ellas. Encontramos dos variantes de estas, las estáticas y dinámicas. Una característica importante de las volátiles es que necesitan de una alimentación constante para retener la información. La familia de memorias RAM utiliza esta tecnología. Por otro lado, las memorias no volátiles son más lentas, pero tienen mayores capacidades y son capaces de retener los datos almacenados, inclusive si no están conectadas a la alimentación. La familia de memorias ROM como EEPROM, EPROM, Flash, etc. utilizan esta tecnología. La memoria de programa se encarga de guardar las instrucciones que se ejecutarán por el CPU. Aquí se graba el código de forma permanente, ya que una vez programado no tiene alteraciones. Existen varias versiones de memorias adecuadas para esta función. Memorias de datos ROM. Podemos almacenar constantes o cualquier dato que necesite estar disponible una vez que arranque el programa principal. La memoria ROM Read Only Memory contiene información grabada durante la fabricación mediante negativos fotográficos llamados máscaras. Son ideales para almacenar sistemas operativos o microprogramas, pero su construcción es de alto costo. La memoria PROM, Programmable Read Only Memory. Este tipo de memoria permite una única programación utilizando fusibles capaces de quemarse durante este proceso, y utilizando un alto voltaje de 12 volts. Y decimos alto voltaje ya que en el mundo digital 12 volts está por encima del límite convencional de 5 volts y más aún del 3.3 volts que también se utiliza. Esta memoria es tecnología vieja y maneja un arreglo de fusibles que al pasar la corriente por estos se abren quedando un 0 y si permanece cerrado tenemos un 1. La memoria EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Este dispositivo cuenta con una pequeña ventana que deja pasar rayos ultravioleta para borrar la información contenida reconstruyendo los fusibles internos. También es tecnología antigua, sin embargo podemos notar cómo cambia el proceso de grabado y aparece la posibilidad de reprogramar el dispositivo. Memoria E²PROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. El proceso de escritura y borrado es eléctrico, por lo que su uso es más amigable ya que utiliza el mismo zócalo para ser programada y borrada. Esto permite que el dispositivo se reutilice durante miles de siglos, alargando su vida útil. Aún es utilizado ya que son muy baratos y de fácil escritura. Los encontramos frecuentemente en aplicaciones automotrices, módulos de control, etc. Flash. Este tipo de memorias ofrece mayores velocidades y capacidades de almacenamiento frente a la E²PROM. Utiliza un circuito interno de borrado, el cual se aplica sobre zonas completas, bloques o páginas. Este tipo de tecnología la encontramos en dispositivos comunes como memorias USB, tarjetas SD, discos de estado sólido, etc., bajo el nombre de NAND Flash. Memoria de datos RAM. Los datos que utiliza el microcontrolador varían constantemente y se almacenan en una memoria que permita lectura y escritura.
Se utiliza para almacenar de forma momentánea información que está en constante cambio. Por ejemplo, cuando realizamos una suma de 1 más 2, estos números se guardan momentáneamente mientras se realiza la operación. Una vez que se concluye, se elimina. Esta memoria es volátil, por lo que los datos almacenados se pueden perder a falta de alimentación eléctrica. Existen diversos tipos de tecnología, sin embargo veremos las estáticas y dinámicas, ya que de estas se depende todas las demás. Memoria SRAM, Static Random Access Memory. Las memorias estáticas utilizan un circuito de flip-flops formado por MOSFETs de bajo consumo para guardar información. Son más rápidas que las dinámicas, sin embargo tienen menores capacidades. La información queda almacenada hasta que se interrumpa la alimentación. DRAM, Dynamic Random Access Memory. Las memorias dinámicas permiten almacenar más datos en un mismo espacio, emplean un transistor y un capacitor para almacenar información. No retienen información por largos periodos y se necesita refrescar periódicamente. Este es el circuito mínimo capaz de almacenar un bit de información. La cualidad de la tecnología estática es que nos permite guardar la información con un flip-flop siempre y cuando esté alimentada la memoria. En la tecnología dinámica solo empleamos dos componentes. Esto hace que el circuito sea más sencillo y pequeño. Los chips de memoria dinámica son más densos que los estáticos, es decir, en una misma área caben más componentes, permitiendo almacenar más información. Sin embargo, al utilizar capacitores no podemos almacenar información por largos periodos, ya que estos tienen un ciclo de carga y descarga, por lo que se pierde la información. Para comprender mejor las características de las memorias, independientemente del tipo o tecnología, definamos algunos conceptos clave de las memorias. La celda de memoria, palabra de memoria, capacidad de memoria, dirección de memoria y mapa de memoria. La celda de memoria es el circuito mínimo capaz de almacenar un bit de información. Ya lo vimos con las memorias dinámicas y estáticas. La palabra de memoria es un conjunto de bits o conjunto de celdas que pueden representar datos e instrucciones. Existen diferentes nombres para este tipo de conjuntos. Un nibble, que son 4 bits, un byte, que son 8 bits, y word, que son 16 bits. Existen muchas más denominaciones o nombres que se adoptan a diferentes conjuntos de bits. Estaremos utilizando el byte, ya que es el más común. La capacidad de memoria se define como la cantidad de información que se puede almacenar en una memoria y consta de dos partes: el número de palabras m por la cantidad de bits de cada palabra n. En una memoria de 16 palabras por 8 bits, tenemos la capacidad de almacenar 128 bits, que es lo mismo que 16 bytes. En una memoria de 1024 palabras por 8 bits, podemos almacenar 8192 bits, que es igual a 1 kilobyte. Para ejemplificar estos dos conceptos, podemos considerar a la memoria como una tabla en donde las filas representan las palabras de la memoria y las columnas representan cada bit de dicha palabra, es decir, un dato. Las celdas de la tabla representan también las celdas de la memoria, en donde podemos grabar un único bit por celda, ya sea unos o ceros. Dentro de las medidas más empleadas para medir la capacidad de una memoria encontramos kilobyte, megabyte, el gigabyte y el terabyte. Antes de continuar, debemos explicar el circuito general de una memoria, en donde tenemos 4 partes importantes. El bus de direcciones, el cual es encargado de navegar a través de todas las palabras de la memoria. El bus de datos, en donde tendremos disponible la palabra seleccionada. Las líneas de control propias de cada chip, que las veremos más adelante, y las alimentaciones ABCC y la conexión a tierra. Entonces, ¿para qué más nos sirve este número? La parte de la izquierda, el 16, representa el total de las palabras de la memoria. Recuerden que cada palabra cuenta con una dirección propia desde el 0 hasta el máximo. La parte de la derecha corresponde al tamaño de la palabra en bits, que convenientemente también es el tamaño del bus de datos en el circuito de la memoria. El bus de datos es entonces el número de líneas, cables o conexiones físicas de la memoria con el exterior. ¿Y el bus de direcciones qué tamaño tiene? El total de palabras de una memoria se representa como potencias de 2 a la n, en donde n corresponde al tamaño del bus de direcciones. Para este ejemplo utilizamos desde 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 hasta 2 a la 4, que corresponde al total de palabras.
Por lo tanto, el bus de direcciones tendrá 4 líneas. Ahora veamos un ejemplo con una memoria de 1 KB. Empezamos calculando la capacidad. Primero obtenemos el número de palabras. El tamaño de cada palabra lo indican las unidades que se utilizan. En este caso está en bytes, o sea 8 bits. Esto nos da una capacidad de 8192 bits. Después definimos el tamaño de los buses. En el caso del bus de direcciones es de 10 líneas. El bus de datos será de 8 líneas. Por lo que el circuito resultante será nuestro chip de memoria con 10 líneas de direcciones desde A0 hasta A9 y el bus de datos tendrá 8 líneas desde D0 hasta D7. Y también tendremos las señales de control. Estas señales sirven para controlar las funciones del chip, lectura y escritura, activación del chip, etc. Y aunque no son las únicas, ya que cada chip puede tener funciones diferentes, las que vamos a presentar son las más comunes e indican funciones importantes en estos chips. Read and Write, línea de lectura y escritura. Esta línea selecciona la función de la memoria, ya sea lectura o escritura. Output Enable, línea de habilitación del bus de datos. Para el ciclo de lectura, este pin habilita el bus de datos, por lo que el dato almacenado queda disponible en dichos pins. Para el ciclo de escritura no es importante. El Chip Select es la línea para emprender o apagar la memoria. Dentro de la hoja de datos del componente podemos encontrar información acerca de las funciones de cada pin, así como una tabla de verdad, en donde, de acuerdo a la configuración de dichos pines, podremos utilizar a la memoria en diferentes modos, de lectura, de escritura y en modo de alta impedancia, el cual mantiene a la memoria deshabilitada. Veamos algunos ejemplos de memoria que encontramos en el mercado. En el caso de la 28C64 de Atmel, es una memoria cuadrada PROM, la cual tiene una capacidad de 64K y un arreglo de 8K palabras por 8 bits. En el caso de la memoria RAM de Hyundai 6264, es un arreglo de 8K por 8 bits. Y por último tenemos una memoria de 64 bits, la 7489, la cual tiene un arreglo de 16 palabras de 4 bits cada una. Vamos a platicar sobre una situación que sucede cuando no contamos con las características necesarias de memoria. Y hay dos posibles problemas: que no contemos con la capacidad suficiente o que la palabra tenga un tamaño menor al que necesitamos. Y hay dos técnicas para solucionar esto. Expansión de capacidad. Con esto podemos aumentar el número de direcciones de un sistema a partir de 2 o más módulos de memoria. Es decir, juntar memorias de tal manera que aumente la cantidad de palabras y por ende el número de direcciones. Veamos un ejemplo. Se desea un sistema de memoria de 8K por 8, pero solo contamos con memorias de 2K por 8. Primero tenemos que dividir el número de palabras o direcciones deseados entre el correspondiente a nuestra memoria y multiplicarlo por la división del ancho de palabras. Esto nos dará el total de módulos o chips de memoria que necesitamos juntar para obtener el total deseado. Es importante resaltar que el CPU o lo que estemos utilizando para direccionar la memoria sea capaz de alcanzar el máximo de palabras, es decir, que seamos capaces de navegar a través de toda la memoria, con la finalidad de aprovechar todo el espacio. También hay que destacar que al expandir la capacidad debemos de incluir un circuito controlador para habilitar o deshabilitar los chips de memoria a través del pin de Chip Select, con la finalidad de evitar colisiones entre los datos almacenados. Veamos cómo queda el circuito de un sistema 8K por 8 con memorias de 2K por 8 para aumentar la capacidad. Del lado izquierdo tenemos a nuestro CPU que se encargará de direccionar la memoria a través del bus de direcciones y también hacer lectura o escritura de la información a través del bus de datos. Como el sistema es de 8K y 2 a la 13 son 8192 bits, necesitamos 13 líneas para el bus de direcciones. Y ya dijimos anteriormente que necesitamos 4 memorias de 2K cada una con 11 líneas de dirección, ya que 2 a la 11 son 2048 bits. Nuestro bus de direcciones entonces quedará con 11 líneas y cada pin de las memorias estará conectado entre sí al que le corresponda. Es decir, A0 se conectará entre sí en las 4 memorias y al A0 del CPU lo mismo
con A1, A2 y así hasta A10. Similar con el bus de datos, cada pin se conecta con su correspondiente, D0 del CPU con todos los D0 de las memorias, D1 con D1 y así con todos hasta D7. Y observamos que quedan dos pines sin conectar en el bus de direcciones, A11 y A12. Ambos se utilizarán para controlar qué chip de memoria se activa en cada momento. Para esto se utiliza un decodificador, el cual puede ser un multiplexor de 2 a 4 para este caso, el cual contiene 2 entradas y 4 salidas. El trabajo del MUX será seleccionar una de las 4 salidas de acuerdo con las señales de entrada. Por ejemplo, si ambos A11 y A12 son 0, se selecciona el primer chip y los demás permanecen desactivados. Después, si A11 es 1 y A12 es 0, se selecciona el chip 2 y los demás se deshabilitan. Si A11 es 0 y A12 es 1, se habilita el tercer chip y los demás se desactivan. Por último, si ambos A11 y A12 son 1, se activa el cuarto chip mientras los demás permanecen deshabilitados. Esto hace posible que el sistema trabaje adecuadamente sin existir una posible colisión de datos, ya que el bus es compartido, y si no se hace esto, podrían trabajar dos memorias al mismo tiempo, lo cual no es correcto. Utilizando otra analogía, si consideramos a la memoria como tablas o matrices, la expansión de capacidad consiste en ir agregando por debajo nuevas tablas, con lo cual aumentamos el número total de direcciones sin alterar el bus de datos. Como podemos observar, al agregar memorias por debajo, aumenta el número de palabras. Sin embargo, el número de datos permanece igual. Expansión de ancho de palabra. Esta técnica nos permite aumentar el ancho de cada palabra, por lo que podemos manipular datos de mayor longitud a partir de 2 o más módulos de memoria. Por ejemplo, si necesitamos manejar un dato de 2 bytes, pero solo contamos con memorias que manejan 1 byte, podemos expandir el ancho de la palabra si juntamos dos memorias. Podemos dividir el total de palabras y multiplicarlo por el ancho requerido entre el tamaño de bits de la memoria que tengamos y obtenemos la cantidad de módulos necesarios. En esta técnica las memorias trabajan a la par, es decir, no tendrán ningún circuito de control, ya que el propósito es aumentar el ancho de palabra exclusivamente. Entonces veamos el circuito para un sistema de 1K por 16 con memorias de 1K por 8. Del lado izquierdo tenemos a nuestro CPU con un bus de direcciones de 10 líneas, ya que 2 a la 10 es 1024 o 1K. Y necesitamos dos memorias de 1K por 8, cada una con 10 líneas de dirección y 8 líneas para el bus de datos. Entonces, como necesitamos 16 líneas de datos en el CPU, las memorias quedarán divididas, una se encargará de los bits menos significativos y otra de los bits más significativos. Para la memoria 1 tendremos la misma disposición de pines que irán conectados cada uno al que le corresponda del CPU, es decir, D0 con D0, D1 con D1, D2 con D2 y así sucesivamente hasta D7. Después entra en juego la segunda memoria, donde continuará la numeración de 0, pasará a ser D8, D1 pasará a ser D9 y así sucesivamente hasta D15, completando los 16 bits que requiere el CPU. Utilizando la misma analogía de las tablas, tenemos que en la expansión de ancho de palabra las memorias se agregan a la izquierda y se encargarán de almacenar los bits más significativos, aumentando así la capacidad del sistema de almacenar datos más grandes o de mayor longitud sin alterar la capacidad del sistema. ¿Y qué pasa si no contamos con la memoria adecuada? Es decir, si no es de la capacidad ni del ancho de palabra que requiere el sistema. Entonces, podremos juntar ambas técnicas de expansión para conseguir el sistema deseado, priorizando la expansión de ancho de palabra para después aplicar la expansión de capacidad. Por ejemplo, si necesitamos armar un sistema de 64K por 16 con memorias de 16K por 8, calculamos el número de módulos dividiendo el total de palabras y multiplicándolo por el cociente de los anchos de palabras. En este caso, para aumentar la capacidad se necesitan 4 módulos de memoria, pero esto no quiere decir que son 4 memorias de 16K por 8, sino que una vez que se aumente la palabra se utilizan esos nuevos módulos de 16K por 16 que se formaron para aumentar la capacidad. Entonces, al final necesitamos contar con 8 memorias de 16K por 8 para poder armar nuestro sistema de 64K por 16. Y el circuito queda de la siguiente manera. Del lado izquierdo, nuestro CPU capaz de direccionar 64.000 palabras
de 16 bits cada una, y para expandir la palabra requerimos de dos módulos de 16K por 8 con 14 líneas de dirección, por lo que nos resulta una nueva memoria de 16K por 16. Como el sistema necesita direccionar 64.000 palabras, necesitamos aumentar la capacidad y para esto necesitamos 4 módulos de los que acabamos de formar. Se hacen las conexiones necesarias para el bus de direcciones como cuando se expande la capacidad y nos quedamos con dos líneas de control, A14 y A15, para deshabilitar o habilitar los chips de memoria. Las conectamos a un MUX 2A4 y las salidas a los chips select de cada memoria. El bus de datos también se conecta de la misma manera como cuando se expande la palabra, y el control de selección de memoria será a través del multiplexor. Por ejemplo, si ambos A14 y A15 son 0, se seleccionan los primeros dos chips de memoria y los demás permanecen desactivados. Después, si A14 es 1 y A15 es 0, se seleccionan los siguientes dos y los demás se deshabilitan. Si A14 es 0 y A15 es 1, se habilita el tercer par de chips y los demás se desactivan. Y por último, si ambos A14 y A15 son 1, se activa el cuarto grupo de chips mientras los demás permanecen deshabilitados. Para finalizar, hablaremos del mapa de memoria, el cual es una representación gráfica de la distribución de cada chip de memoria dentro de un sistema. Define las zonas de memoria ocupadas e inaccesibles, así como las disponibles. Es importante recalcar que para el mapa de memoria, los límites entre memorias se definen como el tamaño total de palabras menos 1, es decir, 2 a la m menos 1. Veamos un ejemplo para un sistema de memoria de 1K por 8 armado con memorias de 512 por 4, donde la memoria RAM se especifica que debe estar en las primeras posiciones y la flash en las más altas. El total de líneas de dirección o el tamaño del bus de datos será de 10 líneas. El total de módulos requeridos son 4, 2 para la RAM y 2 para la flash. Recuerda que en el mapa de memoria solo se especifican las direcciones totales y el acomodo que tendrán las memorias. Aquí no se incluye el tamaño del bus de datos, por lo que nuestro trabajo será diseñarlo y dejarlo adecuado a los requerimientos para poder operar con cierto número de bits. Acomodaremos entonces las direcciones en una tabla para representarlo de manera binaria, desde A0 hasta A10. También lo acomodaremos en grupos de 4 bits o un nibble para convertirlos en hexadecimal. La primera fila corresponde a la dirección 0, por lo que se llena con puros ceros. La siguiente fila corresponde al primer límite de la memoria, que como ya mencionamos antes, corresponde a 2 a la n menos una palabra. La siguiente fila corresponde a 2 a la n y la última fila corresponde al total de direcciones que necesita el sistema menos una palabra. ¿Pero por qué restar una palabra para los límites superiores? Porque al tomar el valor de 2 a la n se agrega un 1 más que está fuera del alcance de las líneas de dirección. Estamos hablando de que el CPU ya no podrá direccionar esa línea más que corresponde a un cable extra en el diseño. Además, en el sistema binario, 2 elevado a la n menos 1 representa el valor máximo que se puede alcanzar y 2 elevado a la n representa el número de combinaciones que podemos obtener con n bits. Por ejemplo, para 3 bits, 2 elevado a la n menos 1 es 7, por lo que en 3 bits obtenemos máximo 7 en decimal. 2 elevado a la n es igual a 8, por lo que en 3 bits tenemos 8 combinaciones diferentes, que van desde el 0 hasta el 7. En el problema se especifica que la memoria RAM debe de estar en las primeras posiciones. Esto quiere decir que las primeras 512 direcciones corresponden a la memoria RAM y las últimas hasta la 1024 a la memoria flash. En hexadecimal tenemos que la memoria RAM va desde 000, donde cada dígito corresponde a 4 bits, hasta el 1FF, que en decimal corresponden al 511. Entonces pareciera como si se pierde una dirección, ya que el 512 no se encuentra dentro de la RAM, pero recuerda que la dirección 0 cuenta como la primera posición, por lo que no se pierde ninguna dirección. Y la memoria flash comienza en la dirección 512 o 200 en hexadecimal, termina en la 3FF o 1023 en decimal. Por último, veremos el mapa de memoria de programa de un microcontrolador de microchip de la familia de los PIC, el PIC 16F87.
De acuerdo con el datasheet, este integrado incluye 3 memorias: una memoria de programa con tecnología flash de hasta 8K, una memoria de datos RAM volátil de hasta 368 palabras por 8 bytes y una memoria de datos E2PROM de hasta 256 palabras por 8 bytes para almacenar datos constantes que se utilizarán en el programa principal. Vemos que de acuerdo con el modelo, lo único que cambia es la memoria de programa, siendo de 4K palabras para los dos modelos iniciales y una memoria de 8K palabras para dispositivos más demandantes. Y este es el mapa de memoria para ambos modelos, los de 8K y los de 4K. En ambos casos, las primeras direcciones están reservadas para diferentes vectores que más adelante los veremos a detalle. Después, la memoria se divide en páginas, cada una de ellas de 2K. En el caso de los micros de 8K, tenemos acceso a 4 páginas. En el caso del de 4K, solo tenemos implementadas 2 páginas de 2K cada una. Y aquí es donde se grabará de forma permanente el programa que codifiquemos para ser ejecutado por el microcontrolador. Llegamos al final del video. Como continuación al tema de memorias, el próximo video estará dedicado al manejo de memoria RAM y ROM para escribir y leer información de ellas. Esperemos que este video te haya servido para aclarar dudas y reforzar tus conocimientos. No olvides que el área de asesorías siempre te recibirá con los brazos abiertos para aclarar tus dudas. Acércate. Te agradecemos la atención.